Divisiones o filos. Estas se dividen en 8 grupos: mixofita, clorofita, crisofita, faeofita, rodofita, micofita, briofita y traqueofita. En el caso de las primeras 6 divisiones, estas presentan semejanzas cuando las comparamos desde el punto de vista estructural. Estas son vegetales, son relativamente simples, no tienen raíces, tallos y hojas. Se les conoce como talofitas. Los elementos numerados desde el 1 hasta el 5 son algas que presentan muchas características en común. Pueden sintetizar sus alimentos porque poseen clorofila, pero también presentan muchas veces otros pigmentos que les da colores diferentes, característica que se ha tomado en cuenta para agruparlas. Aquí está ciertas divisiones de las plantas. La división micofita son los hongos. La división briofita está constituida por los populares arbustos o plantas pequeñas que no superan a los 40 centímetros de altura. Se les puede encontrar en las zonas montañosas que se caracterizan por ser húmedas y sombrías. También se les encuentra en el agua y sobre los árboles y rocas. Comprenden unas 2400 especies. División traqueofita. Son las plantas vasculares. Existen más de 250.000 especies. Las hay pequeñas, grandes y generalmente son rastreras y pequeñas. Los helechos pertenecen a esta división traqueofita. Los vegetales con semillas pertenecen al grupo de las plantas vasculares. Estas se reproducen a través de sus semillas. Otras especies que se cuentan en esta división son los pinos, los abetos, los cipreses, las araucarias, las cuales poseen semillas desnudas, sin estar recubierta por el fruto. Estas se le conoce como gimnospermas y se clasifican en dos grupos: las cicadales, que son aquellas plantas que crecen en regiones tropicales, y las angiopermas, que son las plantas que poseen flores. Una característica nueva en estas plantas es la presencia de los frutos, los cuales encierran las semillas. Esta división constituye las plantas que dominan el actual mundo y existen unas 200.000 especies. Son de gran importancia económica, debido a que son la materia prima del mundo de la industria maderera. Aquí podemos ver un helecho, que es una traqueofita, y unas flores. Los animales y sus grupos. Los animales se clasifican en dos grandes grupos: los vertebrados y los invertebrados. Los animales vertebrados son los que tienen esqueleto interno. Los animales invertebrados son los que no tienen esqueleto interno. Dentro de cada uno de estos grandes grupos se clasifica en grupos más pequeños. Hay 5 grupos de animales vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los animales invertebrados existen de muchos grupos, aunque los más importantes son 3: gusanos, moluscos e insectos. Para tener una idea mejor de cómo se clasifican estos, aquí tenemos un mapa en el cual los invertebrados, como había dicho, se clasifican en estas clases: poríferos, celenteros, gusanos, moluscos, equinodermos y artrópodos. Este último comprende a los insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos.
Los vertebrados se divide en 5 grupos, que son los que ya todos conocen. Son los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Estos últimos divididos por una subclase que son los carnívoros, herbívoros, voladores, acuáticos, etc. Vertebrados, divididos en 5 grupos. Los peces son los animales de cuerpo alargado y forma hidrodinámica ideal para desplazarse en el medio acuático. Sus principales características son que son animales de temperatura variable. Su cuerpo está protegido por escamas y con glándulas mucosas. Esqueleto óseo o cartilaginoso. Circulación sencilla y completa. Respiración branquial. Ovíparos. Anfibios. Animales con el cuerpo dividido en cabeza, tronco y cola, aunque esta última puede ser atrofiada como ocurre con los anuros o ranas adultas. Características: piel desnuda y provista de glándulas mucosas. Esqueleto óseo. Respiran cuando son pequeños por branquias y cuando son adultos por pulmones y por la piel. Circulación doble e incompleta. Temperatura variable. Fecundación externa. Los huevos fecundados se desarrollan por metamorfosis. He aquí unos ejemplos de anfibios. Tenemos una salamandra, una rana venenosa, etc. Los reptiles. Los reptiles son animales de cuerpo generalmente alargado, en el que se puede distinguir la cabeza, el tronco y la cola. Sus características son animales de temperatura variable, respiración pulmonar, circulación doble e incompleta, fecundación interna y en su mayoría ovíparos, piel cubierta de escamas o placas como medio de protección contra la desecación. Las aves. Las aves son unos animales con cuerpos de forma aerodinámica. El cuerpo se encuentra bien diferenciado por cabezas, tronco y extremidades. Las extremidades, las anteriores son alas y las posteriores patas. Sus principales características son animales de temperatura constante, cuerpo cubierto de plumas y, en la mayoría de los casos, adaptado al vuelo. Extremidades anteriores transformadas en alas, circulación doble y completa fecundación interna y ovípara. En la base de la tráquea poseen un estrechamiento llamado siringe, con el que articulan sonidos. Y por último, tenemos a los mamíferos. Constituyen uno de los grandes grupos del reino animal. Sus principales características son: respiran por pulmones, tienen sangre caliente, son vivíparos, amamantan a sus crías. La característica que los diferencia de los demás vertebrados. Y con esto